acreditado, quien recibe esa cantidad de dinero, con una tasa de interés pactada, ¿no es cierto? Eso para mí sería una tasa de interés, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona en el ámbito bancario? ¿No es cierto? Eso es importante destacar. Naturalmente existe quien en un momento decide postergar su consumo presente y decide ahorrar o canalizar unos recursos a través del sistema financiero. Entonces deposita en el sistema financiero y este a su vez, ¿no es cierto?, coloca ese capital a un diferencial de tasa de interés, ¿no es cierto? Y así se mueve el tema, ¿no? Naturalmente determinando un margen de financiero, ¿no? Que sería la diferencia entre una tasa activa y una tasa pasiva, ¿no? Para ponerles más claro, el depósito en un banco por parte de un ahorrador, que en este caso sería yo como prestamista, genera un interés y el banco, en función de naturalmente ser o en su función de ser un intermediario financiero, destinará esos recursos al otorgamiento de crédito, ¿no es cierto? Cobrando al acreditado, o sea, al prestatario, eh, invariablemente, ¿no es cierto? O naturalmente un interés mayor que el pactado con el ahorrador. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que existe un margen financiero. Básicamente, la diferencia entre una tasa activa y una tasa pasiva. Entonces, ¿cómo funciona esto? La entidad bancaria, que es el intermediario financiero por excelencia, capta recursos, ¿no es cierto?, de la sociedad, que en este caso, yo como prestamista deposito, ¿no es cierto?, mis ahorros en la entidad financiera a cambio de una tasa de interés, una tasa pasiva que me paga esa institución bancaria, y el banco con ese dinero coloca, otorga crédito, cobrando una tasa activa, ¿cierto? Naturalmente, el revolving del banco es captar, colocar y recuperar el dinero, ¿no es cierto? Para hacer frente a los rendimientos pactados en un principio con el prestamista, es decir, pagar una tasa pasiva. En esta operación hay un margen financiero que se establece a través de ¿qué? De la diferencia, ¿no?, entre una tasa activa y una tasa pasiva. Bien, eso es tasa de interés, o es lo que podríamos hablar respecto de la tasa de interés. ¿Qué otro tema es interesante? El tema de conversión, ¿no? O de transformación de tasas. Tasas. De tasas de interés, pongamos, ¿no? Vamos, chicos. Pongamos uno más. Listo. Este es otro tema fundamental, ¿no? ¿Qué significa la conversión de tasas? Bueno, nosotros sabemos que una tasa de interés, ¿no es cierto?, tiene una base, ¿no? Tiene una base. Y significa, hablando de interés compuesto, el tema de la capitalización. Y una tasa de interés tiene un tipo también, ¿no? Es decir, en el tiempo, puede ser anual, ¿no es cierto?, con capitalizaciones bimensuales, trimestrales, semestrales, mensuales, continuas. Entonces, el tema de conversión de tasas me dice que de una tasa en determinada forma, considerando su periodicidad en el tiempo y tomando en cuenta el periodo de capitalización, que la capitalización no es más que los intereses que se suman al capital y se va reinvirtiendo eso como una bola de nieve, ¿no es cierto?, hasta que se llega a un plazo determinado o a un tiempo determinado, a un límite de tiempo determinado. Entonces, una tasa de interés yo la puedo transformar en otra. ¿Cómo transformo una tasa de interés? He ahí el tema. Entonces, yo tengo una fórmula, ¿no? Una fórmula directa. Esta fórmula directa ha sido desarrollada por mí, ¿no es cierto? Porque en los libros ustedes tienen un paso
que sería convertir a una tasa efectiva y luego transformar la tasa de interés. Entonces, vamos a poner una formulita aquí, ¿no es cierto? En la que hago mención a 1 más sería una tasa de interés respecto de su periodo de capitalización elevada a la capitalización, ¿cierto? Tiene que ser igual a ¿qué, chicos? A lo mismo. Bien. Entonces, ¿cómo se lee o cómo se interpreta esto, no? Una tasa de interés, ¿no es cierto? Que lo que se maneja generalmente en el sistema financiero es una tasa de interés efectiva, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir una tasa de interés efectiva? Que es una tasa de interés anual con capitalización anual de intereses, ¿no es cierto? Puede ser transformada a términos de otra tasa, contemplando un porcentaje como tal, porque se llama interés o tasa de interés, respecto de su capitalización, ¿no es cierto? A poner un ejemplo de esto, si la tasa de interés expresada en términos anuales es el 12%, pero se reinvierte trimestralmente, ¿no es cierto? Es decir, yo podría tener una tasa, digamos, 12% anual, pero con capitalización trimestral. ¿Qué quiere decir trimestral? Cada trimestre en el año, ¿no? Entonces sería en 12 partido en 3, ¿y eso cuánto me da? 4, ¿no es cierto? Entonces esta tasa, yo les decía, si la tasa de interés expresada en términos anuales es del 12%, pero se reinvierte trimestralmente, ¿cuál sería la tasa de interés? ¿No es cierto? ¿Cuál sería una tasa de interés? Vamos aquí. Una tasa de interés anual, ¿ok? Pero que se capitalice semestralmente. Semestralmente, ¿qué quiere decir? 2 veces al año, ¿no es cierto? ¿Cómo saco eso? 12 para un semestre, que sería 6 meses, y eso me da igual a 2. ¿Estamos, chicos? ¿Sí me siguen? No me contestan. Sí, profe. Ya. Entonces, este es el temita de esto, ¿no? Este es este temita. Entonces, si yo reemplazo en mi fórmula, ¿cierto? Si yo voy a reemplazar aquí mi fórmula, ¿cómo quedaría esto? Vayan haciendo, chicos, vayan haciendo y a lo mejor me dan más rápido la respuesta. Entonces, bien puedo tener el 12%, porque es tasa capitalizable trimestralmente, ¿cierto? Me, me dice, ¿cuál sería la tasa anual con capitalización semestral? Entonces, esta va a ser mi incógnita expresada en porcentaje, ¿cierto? Semestralmente, 2 veces al año. Listo. Entonces hablaríamos de que el interés, ¿no es cierto? ¿Ya vieron esto, chicos, o no? ¿Sí vieron? O sea, profe, convertir las tasas de interés a, por ejemplo, lo que el profesor de Finanzas Corporativas y Matemática Financiera llama a la TPA, convertirlas a efectivas. Asimismo, tomando en cuenta diferentes tipos de capitalizaciones. Sí, sí hemos visto de alguna u otra manera. Pero lo que tú me estás diciendo es que primero conviertes una tasa a la tasa efectiva y Ajá, luego la tasa efectiva. eso. No, Sí, de esa manera. olvídate, Ya. olvídate de eso, olvídate. Yo te estoy dando finanzas avanzadas, porque esto es ya finanzas avanzadas. El paso directo, mira, te evitas la tasa efectiva.
te evitas. Y pones la tasa en términos que te da el ejercicio y la conviertes a la que quieras. Entonces, lo que se trata de hacer aquí es despejar y no. Es despejar y. Entonces, ¿yo qué tendría? 1 más sería la tasa del 12%, ¿no es cierto? Partida en su periodo de capitalización, ¿no es cierto? Y eso elevado a la ¿cuánto? A la 4 mismo, ¿no es cierto? Bien. Y esto le elevas. ¿Cómo quitas el cuadrado de aquí? Sacas la inversa del exponente, ¿no es cierto? Y esto, voy a poner otro paréntesis de acá, le restas 1, ¿cierto? Y esto multiplicas. ¿Por cuánto? Por 100 por 2 por 200. ¿Sí? ¿Cuánto te da? Esta sería mi tasa, ¿cierto? Este porcentaje. Bueno, si le quito esto, los 100 aquí, y le pongo en porcentaje, este sería el tema de conversión de tasas. Esta sería mi respuesta. ¿Sí te fijaste? Yo me evito convertir en la efectiva anual, ¿no? Y pasar de la efectiva anual otra vez a la tasa que quiero. O sea, me evito un paso y lo hago directo. Y listo. Esta sería mi respuesta. Bien, ¿qué es esta tasa para mí? Es una tasa de interés anual, ¿no es cierto? Con capitalización semestral de intereses. Semestral de intereses. ¿Estamos? Bien, eso es el tema. Pero también existe el tema de capitalización continua, ¿no? ¿Qué quiere decir capitalización continua? Bueno, capitalización. Los intereses se suman al capital y voy iniciando operaciones, ¿no es cierto? Para hallar un monto al final del tiempo, ¿no? Bueno, ya saben el tema de conversión de tasas. Pero aquí estamos considerando la capitalización que bien puede ser quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual. ¿Qué pasa si la capitalización, digo yo, si la capitalización es continua? Es decir, los intereses se capitalizan continuamente a intervalos infinitos del tiempo. ¿Puedo hacer eso? Sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo funciona este tema ahora? Diferente, ¿no? Diferente, un poquito diferente. Capitalizaciones continuas. Me meto a otra fórmula, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito acá abajo para no confundirnos, ¿no? Entonces estamos aquí y vamos a poner, ¿no es cierto? El mismo término, 1 más la tasa respecto del periodo de capitalización elevado a la M, ¿no es cierto? A la M. Y esto va a ser igual a ¿qué? ¿A qué? Déjame ver. A este valor, a la E, es el número de Neper, elevado a la J. Listo. Donde J, ¿no es cierto? Donde J para mí, es decir, en base de este tema, J para mí es el interés anual con capitalización continua. ¿Listo? Entonces, este es anual con capitalización. Bien, para el tema, como les decía, de tener una tasa de interés continua, ¿no?
Naturalmente también debo saber algo, ¿no? Que es igual el número de Neper. ¿Sí se acuerdan? No se acuerdan, creo. ¿Cuánto vale el número de Neper? 2.711828, ¿no? De memoria. De memoria me sé esto. 2.711828. Esto vale el número de Neper. Ya. Y puedo trabajar, ¿no? De manera continua. Bien. ¿Qué otro tema les puedo comentar? Bueno, algo también que es interesante referirnos sería al tema de la curva, ¿no es cierto? O la estructura de tasas de interés. Ya, las estructura de tasas de interés. Bueno, ¿cómo funciona esto? Creo que todos tenemos conocimiento, ¿no? Idea de esto. Es decir, está en función. La curva, un diagrama, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí un eje para aquí. Listo. Un eje para acá. En donde, claro, aquí voy a tener lo que es plazos y aquí voy a tener lo que es tasa de interés, ¿cierto? Plazos y tasas de interés. Una estructura de tasas de interés me dice que, naturalmente, el interés está en función de los plazos. Y a mayores plazos, mayor es la tasa, ¿no? Eso es lo que me indica aquí, nada más. Eso también tengo que tener muy en cuenta. Entonces, yo podría tener una curva así. ¿Cierto? A mayor tasa, mayor plazo. O a mayor plazo, mayor tasa. ¿Cierto? Esto también tengo que tener en cuenta. Es por eso que cuando yo me acerco a un banco y quiero hacer un depósito a plazo, mientras más largo es el plazo, más rendimiento me oferta el banco, ¿no? Y mientras el plazo sea menor, menor es la tasa, ¿no es cierto? Básicamente. Bien. ¿Qué más podríamos comentar un poquito con ustedes? ¿Qué más? Algo muy importante, algo sumamente importante. Hablando del mercado de dinero, algo muy importante es la teoría de la preferencia de liquidez. Teoría de la preferencia por liquidez. Esa también es muy importante en nuestra materia. Y nos vamos a referir primeramente al enfoque keynesiano, ¿no? Al enfoque keynesiano. ¿Sí se acuerdan de macro, perdón? ¿Se acuerdan de macroeconomía? ¿O no? Parece que no responden ustedes. Listo. Entonces, para Keynes, ¿no es cierto? La tasa de interés que es fijada por el Banco Central de cada país, ¿no es cierto? De cada economía. La tasa de interés es controlada por el Banco Central. Entonces, la oferta de dinero está determinada en función de la demanda de dinero. Eso es lo que me dice el enfoque keynesiano. Pero la demanda de dinero, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí algo muy interesante. La demanda de dinero, es decir, la demanda de dinero va a ser igual o estará en función de tres variables, ¿no?
de la demanda de dinero por motivo transaccional, la demanda de dinero por motivo de precaución y la demanda de dinero por especulación. Ya me voy a referir a este tema, a estos temas que son muy principales dentro de riesgos financieros. Entonces, yo voy a referirme a... No, no vamos a poner esto, vamos a poner otro aquí, este de acá. M1, ¿no es cierto? Más lo que sería M2, ¿no es cierto? Más lo que sería M3. Listo. ¿Qué es M1 para mí? Es la demanda de dinero por motivo transaccional. M2, la demanda de dinero por motivo de precaución, ¿no es cierto? Y M3, ¿no es cierto? La demanda de dinero por especulación. Ahora, Keynes nos dice que M1 y M2 están en función del ingreso. Es decir, si aumenta el ingreso, naturalmente va a aumentar la demanda de dinero por motivo transaccional. Comienzo a comprar más, ¿no? Comienzo a comprar más. Y, naturalmente, como no pueden aumentar las dos variables a la vez, comienza a disminuir un poco M2. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Si baja el nivel de ingreso, naturalmente va a bajar M1, ¿no es cierto? Y en tal medida sube un poquito M2, ¿no es cierto? Pero M1 y M2, digamos que está en función del ingreso de una persona, ¿no? ¿Sí? En cambio que para nuestros fines, ¿no es cierto? M3, que era la demanda de dinero por motivo de especulación, depende de las tasas de interés. Entonces, lo que estamos diciendo es súper importante. Súper importante. Vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner aquí esto que es realmente importante. Voy a control C y vamos a poner acá. Vamos a poner que M1 y M2, ¿no es cierto? Lo que les decía. M1 y M2 como tal, ¿cierto? Dependen del ingreso, del nivel de ingreso de una persona. Entonces, están en función del nivel de renta de una persona. Bien. En cambio, M3, ¿no es cierto? En cambio que M3, depende de las tasas de interés. A ver. Nada. No pude ponerle aquí, entonces vamos a copiar esto y me voy a ubicar acá. Listo. ¿Sí está claro o no? Sí está claro. Bien, depende de las tasas de interés. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que el interés sube, bueno, ¿a qué interés me refiero? Al interés que lo determina la política monetaria de bancos, de cada banco central, de cada país, de cada economía, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos entramos, por ejemplo, a investing.com, vemos las tasas de interés de todos los países a nivel mundial, de la zona euro, de los Estados Unidos, de todos los países latinoamericanos, vistos de manera individual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, esa tasa de interés es fijada por los bancos centrales y la oferta monetaria depende o estará en función de la demanda de dinero, ¿no? Eso es lo que me plantea el enfoque keynesiano. Bien, entonces, refiriéndonos a M3, que es lo que se liga con nuestra materia de riesgos financieros, a medida que la tasa de interés aumenta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Fíjese, aquí nosotros tenemos una contraposición entre dos mercados, ¿no? El mercado bancario de dinero
por parte, bueno, que es controlado por el sistema financiero, los bancos, y el tema del mercado de valores. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si sube la tasa de interés, ¿no es cierto?, el precio de las acciones disminuye. ¿Por qué? Porque si M3 es la demanda de dinero por motivo transaccional, entonces yo prefiero aminorar el riesgo y que el banco me pague el interés pactado. Entonces, si la tasa de interés sube, ¿no es cierto?, el precio de las acciones disminuye. ¿Por qué? Porque hay una caída en la bolsa. Porque yo, como especulador, prefiero tener mi dinero atesorado en el banco que librarme de riesgo, ¿no es cierto?, y no comprar acciones. Si yo no compro acciones, si la demanda de acciones disminuye, entonces baja el precio de las acciones y, por lo tanto, la riqueza financiera. ¿Sí? Los agentes económicos, en este caso, como les decía, preferirán invertir en el banco antes que en la bolsa de valores y el precio de las acciones caería. Esta es la función. Pero si la tasa de interés baja, ¿no es cierto?, baja, entonces yo demandar dinero con propósito de especulación implica que no voy a invertir ese dinero en el banco porque el interés está bajando. Entonces voy a dirigir ese dinero al tema del mercado de valores. Voy a comprar acciones porque es más rentable, me produce más. Entonces comienzan a demandarse las acciones y las cotizaciones en bolsa suben. Y si suben las cotizaciones de bolsa, quien haya tenido acciones de determinadas compañías, ¿no es cierto?, y le toque vivir este escenario, experimentará una riqueza financiera. Esta es la relación fundamental, ¿no es cierto?, de la demanda de dinero con M3, ¿no es cierto? Bueno, y Keynes, para seguir un poquito con la explicación de macro, Keynes nos habla que a medida que baja la tasa de interés, ¿no es cierto?, aumenta, ¿no es cierto?, aumenta ¿qué cosa? ¿Aumenta qué cosa, chicos? Aumenta la demanda de dinero, ¿no es cierto? Pero si la tasa de interés baja ya a un determinado nivel, ¿no es cierto?, los agentes económicos ya no van a demandar más dinero, ¿no es cierto? Y se cae en lo que Keynes llama la trampa de liquidez, ¿no? Trampa de liquidez. Bien, es decir, la tasa de interés tiene que llegar a un punto mínimo. ¿Cómo podemos aplicar esto o concebir esto en la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? La tasa de interés, si es manejada la tasa de interés por los bancos centrales, ¿no es cierto?, quiere decir que si yo elevo la tasa de interés, disminuye el dinero en la economía y controlo la inflación. Fíjense ahora lo que están pasando los europeos por la crisis bélica en Ucrania y todo lo que conlleva con los rusos. Jamás los europeos han experimentado inflaciones tan altas, ¿no? Están en alrededor del 7, 8%, ¿no es cierto? Frente a las economías latinoamericanas, nosotros creo que estamos en el 3 algo o 4 por ahí, ¿no? Entonces los europeos están con una inflación bastante grave por el tema de la importación del gasoducto, ¿no?, de gas. Entonces, una de las maneras de controlar ese tema es elevando la tasa de interés para que los precios caigan. Pero si yo elevo las tasas de interés, tengo una ralentización en el crecimiento económico y por lo tanto tengo previsiones de disminución de Producto Interno Bruto. Si ustedes se fijan, las previsiones económicas de crecimiento de la eurozona se plantean para el 2022 un crecimiento del 4%. Un 4%. Es decir, algo más que lo que nosotros tenemos, siendo país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es lo que están sufriendo ahorita los europeos con la crisis de Europa Oriental. ¿Sí? Pero en nuestro caso, como vuelvo y repito, para el ámbito de la materia y de riesgos financieros, lo que nos interesa es esta relación, ¿no?, que la demanda de dinero por motivo
especulativo depende de la tasa de interés. Y si sube la tasa de interés, el precio de las acciones baja y por lo tanto también la riqueza financiera y viceversa, ¿no? Si la tasa de interés baja, el precio de las acciones sube y también se incrementa la riqueza financiera. Esto es el modelo keynesiano. Y en contraparte tenemos el modelo clásico, neoclásico, que nos habla también de la preferencia de liquidez. Voy a quedar sin batería. Listo. Y este enfoque supone que la oferta de dinero la controla, en este caso, el Banco Central, y que el mercado determina las tasas de interés. Es decir, el interés puede llegar a cero, incrementándose la demanda de dinero. Demanda de dinero se incrementa, ¿por qué? Porque no tiene objeto tener el dinero atesorado en una entidad financiera en donde no me van a pagar intereses. Esto es importante, lo que les acabo de explicar es sumamente importante, ¿no es cierto?, para entender el riesgo en mercado de dinero. Listo. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. No sé si tienen alguna inquietud. Nada. Bien. Lo que vamos a comentar ahora, ¿no es cierto?, nos vamos a centrar un poco más ya en este tema de forwards. Aquí vamos a poner una delimitación. Y nos vamos a dedicar al tema de forwards. Bien. Entonces, vamos primero a hacer un comparativo o a establecer las diferencias o la principal diferencia entre tasas futuras o tasa futura de interés llamada forward, interés llamada forward, ¿no es cierto?, versus las tasas de spot. Es muy importante también hacer esta diferenciación. Es muy importante. Listo. ¿Sí me están siguiendo, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es el forward? Es determinar o pactar una tasa futura. ¿Sí? Se hacen para plazos de 3 días y habitualmente, ¿no es cierto?, se pactan este tipo de tasas futuras a 30, 60, 90, 180 y 300 días, ¿no?, por lo general. Aunque hay forwards un poco más largos, ¿no es cierto? Pero forward quiere decir pactar una tasa con el banco o pactar una tasa futura con una entidad financiera. Porque las tasas son fluctuantes. ¿Sí? Bien. ¿Qué es una tasa spot? Es la tasa que rige en ese momento. ¿Sí? Tasas que se conocen, que se saben en este momento para un instrumento financiero. Es decir, yo quiero comprar o quiero hacer un depósito a plazo. Entonces, al año me están ofreciendo el 5% efectivo. Al año y medio me están ofreciendo al 5.5 tasa efectiva anual. A los 3 meses me están ofreciendo al 2.5% anual efectivo. Eso es tasa spot. O sea, se conoce en ese momento, ¿no? Se denomina también como tasa al contado. ¿Sí? Vamos aquí. Listo. Entonces, la tasa spot se aplica para la adquisición de instrumentos financieros, como en el caso también de contraer deudas. ¿Cierto? Quiero comprar un bono del Estado, entonces a tal plazo el bono paga tal rendimiento. Pero también se aplica, digamos, a pasivos financieros. Contrato un crédito hipotecario con un banco. Entonces, a tal plazo tengo que pagar tanto por ciento de interés, ¿no es cierto? Y esos intereses también se pueden reajustar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
Es decir, cuando yo hago un contrato de préstamo hipotecario, los contratos suelen ser a tasa variable, ¿no? Porque hay reajustes de tasas de acuerdo a ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Bien, entonces hay que tener también algo muy claro. Una tasa spot, que es una tasa al contado, es una tasa a la que se contrata la adquisición de un activo financiero o a la que se contrata, ¿no es cierto?, una deuda, ¿sí? Entonces, esta tasa spot no puede cambiar si se la contrata. Es conocida, es la que rige en el mercado. Bien, entonces, ¿qué será para mí la tasa forward? ¿Qué es para mí una tasa forward? Entonces, refleja una expectativa, ¿no?, de la tasa de interés en el futuro. ¿A cuánto va a determinarse o cuánto va a establecerse una tasa de interés en el futuro, ¿no? Es la tasa de interés que se desconoce, pero que se aplicará para el futuro. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Bien, tasa forward, entonces, pongamos tasa de interés que se desconoce para el futuro, ¿no? Para el futuro. Bien, esta es mi forward. Bien, ahora metámonos un poquito a ver cómo funciona esto, ¿no? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de esto para entender perfectamente. ¿Sí? Perdón. Veamos un ejemplo. Si yo tengo un spot, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo un interés del 10% anual para un activo financiero, ¿no es cierto?, que durará 2 años, para un bono, pongamos, ¿ya? Un bono con duración de 2 años. ¿Sí? Y si conozco también el tipo de interés de un instrumento o de un activo financiero, como un bono, se paga al 8% anual, ¿no es cierto?, para un año, de un año, ¿sí? Grafiquemos un poquito estas situaciones para entender mejor. A ver, ¿qué tengo aquí? Voy a tener para acá, entonces estoy 2, 4, 6 y 8. Aquí. Perfecto. ¿Cómo se puede incrementar más el ancho, chicos? ¿Saben cómo hacerlo directamente? Profe, más no. Tendría que irme a forma y todas esas cosas, ¿no? Ponerle ancho. Bueno. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que para 2 años, ¿no es cierto? Para 2. A ver, les explico. Aquí pongámoslo mejor. Aquí. Bien. Listo. Entonces, 10%, ¿no? 10% en 2 años. ¿Sí? 10% 2 años. Bien. 10% 2 años. No olvidarse, ¿no? Quiere decir que si yo invierto aquí una suma de dinero, no sé, inventémonos un número, chicos.
$10,000. Ok, en moneda. ¿Sí? Acá, al cabo de 2 años, ¿cuánto me representa eso? Será esto multiplicado por un factor de valor futuro, ¿no? Que sería este de aquí, el 10%, y eso elevado a la cuánto? A las dos, aquí. ¿Qué pasó? No me está cogiendo. Ok, no. Aquí, elevado aquí, a la 2. Bien, esto de aquí, entonces, de acuerdo al primer spot, sé, ¿no? Sé que hay un instrumento financiero, un activo financiero, cuyo rendimiento es del 10% para 2 años. Entonces, digo yo, si ese instrumento financiero me vale $10,000, al cabo de 2 años se va a transformar en $12,100. Eso es lo que me dice la primera alternativa. Ya. Pero también me dice que para ese activo financiero, si disminuye el tiempo, de acuerdo a la estructura de tasas de interés, ¿no es cierto? A 1 año, a la mitad, ¿sí? Vamos a copiar otra vez esto. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Listo. A la mitad del tiempo, entonces tengo 2, 4, 6. A ver, ¿dónde estoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, aquí a la mitad del tiempo, vamos a poner esto acá. Aquí, ¿no es cierto? Yo voy a tener otro tema. Voy a tener el rendimiento del 8% a 1 año. ¿No es cierto? A 1 año. Y pongamos de aquí, ¿no? Aquí. Entonces, 3. Ahí. Y ya. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que conozco, ¿no es cierto? También que de acuerdo a la estructura de tasas de interés, a menor plazo, menor rentabilidad. Entonces, conozco que estos 10,000, si los coloco a 1 año, voy a tener $10,800. Sí. Entonces, la pregunta es aquí, calcular la tasa forward. Calcular la tasa forward. Ya no tengo antivirus. ¿No es cierto? Que se aplica o que se aplicaría, ¿no es cierto? Al cabo de 1 año. Al cabo de 1 año hasta los 2 años. ¿Sí me explico, chicos? ¿Sí se me entiende o no? ¿Me entienden? ¿Aló? Voy a volver a repetir, por favor. A ver, espera, estoy un poquito graficando para que se me entienda. Si no, no me van a entender. Aquí. Aquí. Entonces, lo que yo digo es, ¿a qué forward? Es decir, forward.
forward. ¿A qué forward? Para el tiempo que resta del total de la operación financiera, voy a obtener lo mismo. Sí, ¿me explicó? A ver, si conozco que un activo financiero, un bono, un instrumento financiero, un bono, tiene un rendimiento del 10% a los 2 años y conozco el spot de un activo financiero, un bono, del 8% a un año, entonces el forward, ¿qué era forward? La tasa de interés que se desconoce para el futuro, es decir, aquí, se aplicaría aquí a partir del año hasta los 2 años. Es decir, ¿qué tasa de interés tengo que hallar aquí? ¿No es cierto? ¿Qué forward tengo que hallar aquí para que aplicado a este valor, que sería el rendimiento con el activo financiero de menor plazo, se logre lo que alcanzaba con el activo financiero de largo plazo? ¿Sí me entienden? Este es el forward. Entonces, ¿cómo se calcula el forward? Facilito, ¿no? Facilito. Vamos a poner una fórmula de forward. Vamos a poner una fórmula para forward, ¿no? Entonces, mi forward va a ser igual a qué. Vamos a poner aquí paréntesis. Vamos a poner aquí fracción, ¿no es cierto? Vamos otra vez a poner aquí algo así. Listo. Entonces, aquí, 1 más el rendimiento del activo financiero con mayor plazo elevado al tiempo de ese activo financiero sobre aquí, ¿qué será? Sobre 1 más el rendimiento financiero del activo de menor plazo elevado al tiempo del menor plazo, ¿no es cierto? Y todo eso elevado a la ¿cuánto? A la 1 dividido para la diferencia de tiempos. El tiempo mayor, no. Para la diferencia de tiempos. ¿Dónde estoy? Esto. El tiempo mayor menos el tiempo menor. Bien, y todo esto menos 1. Este es el cálculo del forward. Entonces, ¿qué es el forward? La tasa que yo contrataré para que llegue al rendimiento de la mejor opción. Fíjense, ¿cuál es el riesgo? ¿Dónde está aquí la parte de riesgo? Que si las tasas son variables en el tiempo, por A, B, C circunstancias, fíjense ahora lo que está sucediendo con la zona euro, ¿no es cierto? Entonces la tasa de interés puede variar y el rendimiento de los activos pueden variar, ¿no es cierto? Entonces, yo establezco, de acuerdo al forward, ¿no es cierto? Con un dato de forward, yo tendría que hacer un comodato, ¿no es cierto? Para comprar una tasa forward a tanto, ¿no es cierto? Independientemente de la tasa que rige en ese entonces. Eso es forward, contratar una tasa a futuro para aminorar o disminuir el riesgo de variación de las tasas de interés y tener implicaciones en mis inversiones. Bien, calculemos aquí el forward. Calculemos el forward. Calculemos el forward. Vamos a reemplazar datos, chicos. A ver, ¿cuál es el rendimiento mayor? 10% era, ¿no? 10%. ¿Cuál es el rendimiento del activo financiero de menor plazo? Era el 8%.
¿Cuál es el tiempo? 2 años, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería acá el tiempo? 1 año. Acá pasaría, sería los 2 años menos 1 año. Bien, ¿cuánto sale el forward, por favor? ¿Alguien que me dé calculando? ¿Cuánto sale el forward? Sería 1 más el 10%, ¿no es cierto? Eso, elevado a los 2 años, bien, dividido, ¿para cuánto? Dividido para 1 más el 8%, ¿no es cierto? Elevado a 1 año. Listo. Y todo esto, ¿no es cierto? Me dice que tengo que elevarlo a la ¿cuánto? A la 1 dividido para la diferencia de tiempos. Entonces 2 menos 1, ¿cierto? Y todo esto, ¿sí estoy bien? Sí, menos 1. Entonces mi forward es esta. Entonces, a esta tasa se debe pactar, ¿no es cierto? Debo hacer un comodato para comprar esta tasa forward al 12.0370, etcétera, etcétera, independientemente de la tasa que rija en ese entonces. ¿Para qué? Para que mi inversión obtenga el mismo rendimiento, ¿no es cierto? O obtenga el mejor rendimiento del activo financiero. A ver, hagamos la prueba, ¿no? Hagamos la prueba. ¿Cómo hago una comprobación? Entonces, si a este valor le multiplico por un factor de valor futuro, que sería al forward, llevándolo al periodo de, ¿cuánto es esto, chicos? 1 año, ¿no es cierto? Me debe dar esto de aquí. Aquí será 1 año para mí, ¿no? Aquí será 1 año. 1 año. Bien, entonces fíjense en qué ha pasado aquí. ¿Sí me entendieron, chicos? ¿Me entendieron? Sí, profe. Esto es forward. Entonces, fíjense, ante la volatilidad o la variación de las tasas de interés, porque no sé qué va a suceder, ¿no es cierto?, respecto a las tasas de interés, yo voy a garantizar el rendimiento de mi inversión financiera, ¿no es cierto?, pactando una tasa al futuro, de tal forma que mi inversión, ¿no es cierto?, se vea invariable acorde al mejor rendimiento del activo financiero en el tiempo. Eso es forward. Sí. No se olviden, aquí estamos aplicando el forward para un activo financiero, pero también se puede pactar forwards para pasivos financieros, es decir, las deudas. Yo pacto una tasa al forward al futuro de tal manera que si sube la tasa de interés, yo no me veo afectado en el crédito o en la deuda, ¿no? Por el incremento de deuda, porque tenga que pagar más. Entonces, pacto una tasa de interés al futuro. Eso es forward. ¿Sí? La forward sería la mejor estimación de lo que podría ocurrir en un plazo determinado. Esa es la tasa forward, ¿no? La mejor estimación de tasas de interés. Bien. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si
los tiempos no están dichos en años cerrados, ¿no? Con números enteros y esas cosas. Entonces, les voy a poner un ejemplo, o van a ustedes a resolver un ejercicio en este momento, ¿sí? Y me lo dicen, ¿ok? Y me lo dicen. Un ejercicio tipo examen, ¿no? De los que a mí me gustan. Los ejercicios que a mí me gustan. Entonces, aquí vamos a poner una diferenciación, ¿no? Para que no se me confundan. El RA, que sería al mayor plazo, y el RB, ¿no? Creo que está ahí claro, ¿no es cierto? Bien, ahora les voy a poner un ejercicio. El RA contempla el 10% anual, el 10% anual, con capitalización continua. Capitalización continua de intereses. ¿Sí? Para un activo financiero, ¿en qué tiempo? 4 años, 6 meses. Primer dato. Y si mi RB es el 9% anual, bien, con capitalización bimensual, de intereses, para un activo financiero, en 3 años y 3 meses. ¿Cuál sería la pregunta? Calcular la tasa forward a partir o que aplica al cabo de los 3 años y 3 meses, al cabo de los 3 años y 3 meses, hasta los 4 años, 6 meses. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Bien. ¿Qué tiempo damos para que resuelvan esto? Contésteme, por favor. A ver, chicos, contesten. Unos 10 minutos, profe. Ya, damos hasta las 8:30. Ya, profe. Ya, les doy hasta las 8:30. Recuerden, aquí estoy hablando capitalización continuas, ¿no? Sí. Tengo que hacer un tema de conversión de tasas de interés, un trabajo, ¿no? Y no se olviden, la tasa de interés debe estar acorde, ¿no es cierto?, al periodo de tiempo. Bien, les doy hasta las 8:30, chicos. Voy a apagar el micrófono y me conecto a las 8:30, ¿ok?
Bien, chicos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Martín. Sí, profe, Martín. sí se le escucha. Sí, bien, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Yo todavía no, profe, lo que pasa estoy terminando. Ojalá esté bien. Ya, vamos haciendo. Angie, ¿cómo te va? Profe, también aún sigo haciendo. Sigues haciendo, pero ya sacaste el RA. Estoy intentándole porque no le comprendí muy bien, entonces estoy tratando de hacerle. Ya, bueno. ¿Quién más? Martín. Martín, ¿dónde estás? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo te va? Sí, estoy tratando ya de aplicar la fórmula, solo que aún no me ¿Cuánto te arroja el sale valor. el RA? Anual capitalización anual, ¿no? Tasa efectiva. ¿Cuánto te sale el RA? ¿No tienes? No, profe, no. Es que como estoy diciendo desde el teléfono, no me salen las No. fórmulas. Es No que sé. tenemos que tener espacio para esto, ¿no? Desde el teléfono no hago nada. ¿Quién de ustedes tiene complicaciones para conectarse al ordenador y hacer? Profe, Yo a de mi veces, profe, parte, mi compu se dañó esta, Bien, esta lo semana que yo que pasó se dañó. necesitaría, bueno, aquí que me ayude la coordinadora del curso. Keila, ¿estás por aquí? Sí, profe. Hay que identificar qué compañeros tuyos tienen dificultad con el tema de la computadora. ¿Ok? Porque Ya, no podemos seguir una clase eminentemente técnica con enfoque cuantitativo con el celular. No puedo. Entonces lo que vamos a hacer es identificar y una vez que se identifique, que me pases por favor el listado. Yo voy a hablar en la facultad para que esas personas accedan a un centro de cómputo en la facultad y desde allí accedan a las clases. Porque no, o sea, si es del celular y me ponen a grabar y nada más, no se saca mucho, ¿no? No se saca mucho. Entonces vamos a hacer eso, ok, a ver si me ayudas. ya, profe, ya les pregunto y le envío. Le envío por WhatsApp, profe, disculpe. Sí. ¿Qué personas, hay que hacer un listado, qué personas tienen problema de acceso a un computador, ¿no es cierto? Y en este caso también de acceso al Internet, para ver si se gestiona con la facultad a que esas personas reciban clases en un laboratorio, ¿no? De la facultad. Entiendo que ya estará el tema del Internet en la facultad y todas esas cosas. Entonces, a ver si se hace, si se puede hacer algo. ¿Listo? Sí, profe, ya le envío. Ya. No, me puedes enviar a lo largo del transcurso del día, ¿no? O sea, averigua bien quién tiene dificultad. Repito, no podemos seguir esta clase o no se, o se resulta muy complejo seguir esta clase por el tema del celular, ¿no es cierto? Y ve tú a saber qué estarán haciendo, ¿no? O dónde estarán. O sea, la clase tengo que concentrarme en la clase y tengo que destinar un espacio y un tiempo para hacer la clase, no un celular para tomarlo como algo a la ligera, ¿no? El examen de esta materia es presencial, ¿no? Es presencial. Yo voy a pedir que sea presencial y nos veremos a la facultad en un aula, tal vez en un centro de cómputo y me darán el examen presencial, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Bien. Sacaron el RA. ¿Quién sacó el RA? Tatiana, dime. Ya, profe, un ratito. ¿Cuál es la error? 10,02. No, nunca. Capitalización anual y tasa anual y capitalización anual. O sea, no.
Es que No, bueno, no sale eso, no sale eso. Chequea, no sale eso. Aplica bien la fórmula de capitalización continua, si no es más que despejar. ya lo voy a ver. Ya, chequea. ¿Quién sacó el RA? Johanna. Profe, a mí me salió 10,49. Bien, correcto, excelente. 10.49082442, ¿no? No sé, solo le puse 2 decimales. Bueno. Efectiva anual, bien. Tengo el RA. ¿Cuánto te sale el RB? Me salió 9,34. Perfecto, 934, 43, 26, 39, 4%, efectiva anual. Bien, ya tengo RA, ya tengo RB. ¿Cuánto te sale el forward? Me salió 13,52. Excelente, perfecto, excelente. Keila, ¿estás por ahí? Sí, profe. Bien, vamos a llevar también un listado y vamos a poner puntos adicionales, ¿no? Por actuación. Vamos a llegar Ya, profe. hasta 2 puntos, ¿no? Entonces vamos a ir de punto 5 a punto 5 para propiciar que participen. Entonces, tenga la bondad de Ya. anotar a tu compañera Johanna, punto 5 más en actuación. Bien, entonces, vamos a poner aquí simplemente los valores, ¿no es cierto? Sí. De tal manera que ustedes los resuelvan en sus casas. ¿Sí? Listo. Entonces, yo voy a sacar un RA de 10,49082442%. Vamos a manejarnos con 1, 2, 3, 4. 4 decimales, ¿no? Ya. Y este formato también será para el RB y para el forward. RB 9.94, 43, 26, 29, 4%. ¿No es cierto? Y el forward me sale 13.52, 82, 93, 94%. Este es el forward, ¿no? Esta es la respuesta. Listo. Ahora, vamos al tema de comprobación. ¿Sí? Vamos al tema entonces de la comprobación. Vámonos a tratar un poquito aquí de la comprobación, ¿no es cierto? Bien, entonces. Vamos a suponer los mismos $10,000, ¿no es cierto? ¿A qué tasa? A ver, déjenme ver. Claro, me está faltando esto, ¿no? Para el tema de comprobación, vamos a coger todo esto de aquí. Eso. Bien. ¿Qué tasa vamos a tener aquí? La del 10,49, ¿no? Vamos a tener aquí 10,4908. ¿Qué periodo, chicos? 4.5 años. ¿Sí? 4.5 años. Bien. Entonces ya está calculado y llegaríamos a un monto de 15,666,35. Bien, el RB, ¿no es cierto? Será 9.3443. ¿Ok? 3443. ¿Qué tiempo, chicos? ¿Qué tiempo es? 3 años, 3 meses, ¿no? Entonces, 1 año, 12 meses. 3 meses, ¿cuánto? ¿Cuánto me da eso? 0.25, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué será? 3.25 años. ¿Sí? Listo. Con esto llegamos a 13,000
368,66. Entonces, ¿qué forward voy a analizar? ¿Para qué? Para la resta de tiempo que falta, ¿no? Entonces sería 4.5 menos 2, 3.5 sería 1.25 años. Bien, entonces, aquí, ¿qué sería? Bien, ¿qué tasa? ¿A qué tasa? A la del forward, ¿no? A la del forward, es decir, este de aquí, ya el forward. ¿Listo? Comprobado, ¿no? Entonces, la tasa forward está muy bien calculada. Bueno, ¿qué es la tasa forward? Aquí, es una tasa anual capitalizable anualmente, o tasa efectiva anual, ¿no? Esta es efectiva anual. ¿Preguntas? No, profe, sí quedó súper claro. Bien, perfecto, de eso se trata. Perfecto. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Yo creo que sí tenemos tiempo todavía. Ok, sí tenemos tiempo para mañana ver algún tema de reporto. Bueno, entonces, tenemos este tema y vamos a avanzar un poquito más. Bien, lo que vamos a ver aquí son forwards de divisas con paridad de tasas de interés. Es lo que vamos a avanzar a ver ahora. Entonces, tasa forward y vamos a avanzar a ver algo más, creo yo. Bien, ¿qué vamos a ver aquí? Forwards de divisas. ¿Cierto? Con paridad de tasas de interés. Bien. Y el tema es este, ¿no? O sea, si las tasas de interés están determinadas por los bancos centrales de cada país, ¿no es cierto? Veamos un poquito las tasas de interés, ¿ok? Tasas de interés. Tasas de interés mundiales, ¿no? Datos macro. Veamos aquí qué hay. Listo. Entonces, si me meto a tasas de interés de los bancos centrales, fíjense en qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, aquí estaría la fecha más reciente. No sé si hay como más nuevo. $03, 22, no. No. Si me meto a datos macro, entonces la más reciente es esta, ¿no? Vamos a ver, Reino Unido. Pero fíjense, ¿qué es lo que vemos aquí? Las diferentes tasas de interés que están fijándose a través de los bancos centrales de acuerdo al enfoque keynesiano, ¿no? Entonces, fíjense, para la Argentina está el 49% de tasa de interés. O sea, están fregados los argentinos. Y vamos a ver Estados Unidos. ¿Dónde está Estados Unidos? Ayuden a ver. Hong Kong, Honduras, la India, Líbano, Filipinas, Paraguay, Rusia. No encuentro. Ayúdenme a ver, chicos. Estados Unidos, aquí el tercero. Está al 0.75%.
Entonces, ¿qué se me viene a la mente? Una idea maquiavélica, ¿no? ¿Qué se me viene a la mente? Chúticas. Pido un préstamo en los Estados Unidos, ¿sí? Porque están las tasas de interés al 0.75%. Pido $1.000.000 y lo cambio a pesos argentinos. Invierto en la economía argentina y me estará pagando el 49%, ¿no es cierto? En un año, todo eso le hago en una transacción automática de un día, ¿no es cierto? Luego ese rendimiento lo cambio a dólares, ¿no es cierto? Y devuelvo el préstamo a los Estados Unidos y he ganado. ¿Podría ser eso, chicos? ¿Qué les parece? Podría ser, ¿no? Podría ser. Es decir, saco dólares de los Estados Unidos mediante crédito. Como en los Estados Unidos me van a aceptar inversiones en pesos argentinos, entonces lo cambio, invierto en la Argentina, me pagará el 49%, obtengo un rédito bastante interesante al final de un año y como también se habría generado deuda en dólares en la economía norteamericana, pago la deuda. Y al final me queda un margen financiero, ¿no? O sea, negociazo de la vida, ¿no? Aquí hay riesgo. El riesgo sería nulo. El riesgo solamente estaría en cuanto la economía norteamericana o un banco norteamericano no me preste el dinero, nada más. Eso es el riesgo. O sea, riesgo cero, ¿no? Prácticamente. El riesgo, vuelvo y repito, sería en tanto y en cuanto el banco no me preste. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí es desarrollar un pequeño modelo en el que aparentemente la rentabilidad que yo podría obtener a través de inversiones en activos financieros, en divisas, con propósitos de inversión, queda anulado con el ajuste que se da en el tipo cambiario. Pero a partir de este modelo se derivan, ¿qué cosa? Se derivan, ¿qué cosa? El tema del riesgo, ¿no es cierto? Que corre, por ejemplo, el tema de comercio exterior y por lo tanto tendrían que pactarse cotizaciones respecto del dólar, ¿no es cierto? Para no sufrir embates. Es decir, hablemos desde el punto de vista de un importador. ¿Qué pasa para un importador si sube el dólar? ¿Qué pasará, chicos? Fregado. Difícil. Porque si ahora está la cotización de tantos pesos argentinos por dólar, ¿no es cierto? Si luego tengo que dar más pesos argentinos, si se devalúa la moneda, si tengo que pagar más pesos argentinos por dólar, estaría fregado. ¿Por qué? Porque se encarecería lo que tengo que importar en materias primas, insumos productivos o maquinaria en general o mercadería, lo que tenga que importar de los Estados Unidos. Entonces, he allí el tema de forwards para divisas. Es decir, yo tendría que pactar un tipo de cambio para que no me varíe en el futuro y que no sufra embates negativos de acuerdo a actividades económicas. En este caso, por ejemplo, el comercio exterior. ¿Qué pasa si se devalúa el peso argentino, si se devalúa más el peso argentino? ¿A cuánto está el peso argentino? Veamos. Tipo de cambio, peso argentino. Aquí está. Está a 1.2112. Si se devalúa el peso, quiere decir que tenga que pagar más de este importe por dólar. Ya, en el caso de un importador, fregado. Fíjense, aquí está la tendencia, ¿no? La tendencia está subiendo. Entonces, si yo soy importador, realmente las cosas se me complican. Y tendría que contratar una tasa forward de tipo cambiario, ¿no es cierto?, para el manejo de divisas, de tal manera que no sufra un embate negativo en mi actividad económica, en mi inversión financiera. Ahora, si yo fuera exportador, perfecto, ¿no? O sea, lindas las cosas. Lindas las cosas. ¿No es cierto? Porque me pagarían más pesos argentinos por dólar. O sea, perfecto. Pero en el caso de un importador se complica muchísimo la situación, muchísimo. Ante esta situación, entonces lo que tendría que hacerse es trabajar forwards de divisas con paridad de tasas de interés. Bien,
Creo que el tiempo no me da, chicos. Creo que el tiempo no me da porque este tema no lo acabamos en cuarto de hora. ¿Y cuándo nos vemos otra vez con ustedes? ¿Mañana? Mañana, profe. Bien, entonces mañana vamos a desarrollar un modelo, ¿sí? Esto ya lo vamos a borrar porque no voy a avanzar ahora. No voy a avanzar ahora. Mañana vamos a desarrollar un modelo de forwards con paridad de tasas de interés y a partir de lo cual se deriva el tema de la actividad de comercio exterior y cómo debo cubrirme, ¿no es cierto?, con contratos que mantengan el tipo cambiario para no sufrir embates en mi inversión financiera. ¿Sí? Para minorar el riesgo. Recuerden que estamos viendo riesgos financieros y lo que tengo es que detectar o estimar la pérdida máxima que voy a sufrir por mi inversión financiera o mi portafolio de inversión que hago. Y estamos tratando el tema de forwards. Entonces, ya hemos visto aquí cómo calcular el forward, ¿no es cierto? Ya tengo idea, efectivamente, de cómo calcular el forward, de manera que me vea cubierto, ¿no es cierto? Me vea cubierto ante las variaciones de las tasas de interés. Efectivamente, aquí, ¿cuál sería la interpretación? Si yo saco este forward de 13.5283%, yo debo pactar la compra a futuro de un activo financiero a esta tasa para no tener implicaciones en mi inversión financiera. Esa es la interpretación de esto, ¿no? Esta. No sé si está claro, no sé si me entendieron. Supongo que sí, ¿no? Es decir, ¿qué es el forward aquí? Es la tasa a la que yo voy a contratar a futuro para no tener implicaciones negativas en mi inversión financiera. ¿No es cierto? Entonces Pérdidas, empleo profe, para no tener forwards. pérdidas. Exactamente. Porque ¿qué pasaría si la tasa de interés varía? ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí, si la tasa de interés, digo yo, fuera del 12%. ¿Qué pasa aquí, chicos? Tengo una pérdida. Entonces, ¿cuál es mi profit loss? Profit loss. Profit loss estaría dado en tanto el rendimiento deseable en las mejores condiciones o bajo la mejor estimación, ¿no es cierto? Se compare con esto. Es decir, ¿cuánto salía aquí el forward, chicos? Díctame. ¿Sí copiaron? 13,53, profe. 53, 82, 93. 82.93. Ajá. No salía eso. 13,5283. A ver, 13.52. Aquí está mal, Profe, claro, estoy poniendo mal yo. sí. Yo estoy equivocado. 52, 82, 93. Ahí, profe. Ahí. Entonces, fíjese. Si yo hago una relación de beneficio-costo, ¿no es cierto? El profit loss. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me garantizo el forward, es decir, la tasa de interés que regirá para determinado activo financiero, que lo voy a adquirir, pero después de un tiempo, entonces mi inversión no tiene riesgo. Sí, pero yo les decía, a esta es la tasa a la que debo contratar, al 13.52%. Pero, ¿qué pasa si la tasa baja? Es decir, la política del Banco Central es dinamizar la economía y para dinamizar la economía tengo que bajar las tasas de interés, naturalmente. ¿Para qué? Para que no haya capitales ociosos en el sistema financiero y se dinamice el mercado de valores y haya inversión y se mueva la economía. Entonces, si baja al 12%, yo tengo pérdida. Sí, yo tengo pérdida. Aquí le pongamos al revés, ¿no? Para que me salga números rojos. Este menos este. Ya. Aquí tengo pérdida. ¿Sí le ven? Y si me sigue bajando, peor. Chuta. Este es el riesgo, ¿no? Esta es la máxima exposición al riesgo si la tasa de interés baja a tanto. Eso es lo que estamos haciendo aquí con este modelito que hemos creado.
¿Sí? Ahora, también puede... Bueno, aquí hay un tema de arbitraje, ¿no? Así se llama, arbitraje en mercado de valores. El arbitraje está en tanto y en cuando se pueda o se facilite la obtención de ganancias. Pero el arbitraje sería, yo qué sé, el 14%. Si sube el 14%, la tasa de interés, a ese entonces, para futuro, yo gano. Ahí existiría arbitraje. Pero mi tasa de interés, a la que debo contratar para no sufrir nada, ¿no es cierto? Es esta, la tasa forward, ¿no? Esta. Esta es la interpretación de este ejercicio que estamos haciendo, ¿no? ¿Sí estamos, chicos? ¿Sí me entienden? Bien. Sí, profe, sí. Entonces, esta es la valía de nuestro trabajo, ¿no? Esta es la valía de nuestro trabajo. Anular el riesgo. ¿No es cierto? O sea, minimizarlo o anular el riesgo. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo me acerque a una entidad financiera y quiera contratar un forward para el futuro, yo ya sé cómo calcularlo, ¿no? De tal manera que mi inversión no pierda. ¿Por qué? Porque tengo que conocer los spots de plazo largo versus plazo corto, ¿no es cierto? O sea, el forward se calcula en base de tasas spot, que es la que estamos viendo aquí, que sería el 10.49% y la del 9.34%, que ustedes ya la calcularon, ¿no es cierto? Eso es el tema. Entonces, determino el forward, ¿no es cierto? Determino este forward aquí, ¿sí? Y para no perder en mi inversión, para no perder, ojo, estoy hablando de no perder, ¿no? Entonces, contrataría al 13.52. Eso es el tema. De tal forma que si el interés baja, ¿no es cierto? Que si el interés baja, por ejemplo, al 12%, por una política que lleva adelante el Banco Central para reactivar la economía, yo no tenga efectos negativos en mi inversión. ¿Sí? Eso es el tema. Ahora, ¿puede subir la tasa de interés? Como el caso de la eurozona, puede ser, ¿no? Si quiero aminorar la inflación, tengo que quitar dinero de la economía subiendo las tasas de interés, pero tiene esto sus repercusiones. ¿Por qué? Porque si sube la tasa de interés, el agente económico o los especuladores ya no invertirán en el mercado de capitales, comprando acciones. Entonces los precios de las acciones comienzan a bajar, comienzan a desploromarse un poco y por lo tanto la riqueza financiera también comienza a disminuir. Quien tenía acciones de esas compañías valen menos, entonces mi riqueza financiera baja. Y si suben las tasas de interés, ¿qué es lo que pasa? Si bien estoy controlando la inflación porque estoy recogiendo la masa monetaria de la economía, el tema es que se vuelve más caro el crédito. Y si se vuelve más caro el crédito, no hay quien produzca. Entonces se ralentiza las perspectivas de crecimiento de la economía. Por eso la eurozona plantea un crecimiento muy conservador del 4 punto algo por ciento para este año, del 2022. Bien, entonces esta es la valía, ¿no es cierto?, del tema que hemos visto ahora de tasa forward. ¿Ok? Tasa forward, espero les haya parecido interesante. Y lo que vamos a hacer mañana, porque ya no me alcanza el tiempo, es tratar el tema que ya les había comentado, ¿no? O sea, cómo trabajo el forward de divisas con paridad de tasas de interés. Visto desde el punto de este que les explicaba, ¿no? O sea, si me voy a las tasas de interés mundiales, ¿sí? Me voy a ver eso. ¿Dónde está? Aquí está. Datos macro. Listo. Y me voy aquí, fíjense. Estoy hablando del 22. Me surge esa idea maquiavélica, ¿no? Si en los Estados Unidos tiene el 0.75% efectiva anual, ¿no? Estas son tasas efectivas anuales. Y, por ejemplo, la Argentina tiene el 49%. O sea, ¿cómo puedo especular en el mercado internacional de divisas? Facilísimo. Me pido un crédito en los Estados Unidos. Bueno, tendría que ver los requisitos para que me den un crédito, etcétera, etcétera.
pero me puedo valer de algún pariente o de algún asociado. Pido un crédito de tanto, pago a los Estados Unidos el 0.75 efectivo anual al año, perfecto, barato. Y luego cambio a pesos argentinos e invierto en la economía argentina y me están pagando el 49%, o sea, negociazo, ¿no? Negociazo. Entonces obtengo el rédito al año de esto y luego pago el crédito en los Estados Unidos. Aparentemente, esto sería el negocio del siglo, ¿no? Es más, votaría la docencia y me dedicaría a esto, ¿no? Y me dedicaría a esto, a especular diariamente con el mercado de divisas. Pero las cosas no son fáciles. Existe la teoría de la paridad de las tasas de interés, que justamente los tipos de cambio se ajustan, ¿no es cierto?, a la realidad de las tasas de interés de las economías, y toda perspectiva de arbitraje que se pueda generar, ¿no es cierto?, por compra y venta de divisas en el mercado internacional, se anula. Se anula. Ahora, ¿esto es en la totalidad de las veces, en el 100%? Bueno, no. Pero el mercado es como un bicho viviente, ¿no? Va viendo imperfecciones y va corrigiéndose el mismo, robotizándose, automatizándose y va corrigiendo imperfecciones, de tal manera que estas posibilidades de arbitraje, estas posibilidades de generar ganancia en el mercado de divisas, prácticamente se anule. Prácticamente se anule. ¿Sí? Y mañana tendremos una clase súper interesante, muy interesante, en la que vamos a armar un modelo para que vean que lo que les estoy diciendo es muy cierto, ¿no? Y nos vamos a derivar a un tema de comercio exterior, lo que les comentaba, ¿no? Entonces yo, como importador, tendré que asegurarme, por ejemplo, un precio, ¿no es cierto?, de la moneda cotizada respecto de la divisa foránea, del dólar, para no sufrir pérdidas en mi actividad económica o en mi inversión financiera de comercio exterior. Bien, chicos, eso es lo que vamos a ver mañana. He tenido mucho gusto en estar en clases con ustedes. Cuídense y nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego.